vamos a hablar de algo que cuando lo aceptas duele, no porque sea falso, sino porque es verdad. El momento en el que te das cuenta de que en la historia de alguien más, tú eres la mala. Y no porque hayas sido cruel, no porque hayas hecho algo imperdonable, sino porque dejaste de hacer lo que esa persona necesitaba que hicieras para su comodidad. Hola a toda mi tribu sin filtros. Recuerda que todo lo que compartimos en este espacio es con fines de diversión y entretenimiento. Las opiniones aquí expresadas pertenecen únicamente a quien las dice, y las anécdotas que contamos, bueno, tal vez pasaron o tal vez no. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy vamos a hablar de algo que cuando lo aceptas duele, no porque sea falso, sino porque es verdad. El momento en el que te das cuenta de que en la historia de alguien más, tú eres la mala. Y no porque hayas sido cruel, no porque hayas hecho algo imperdonable, sino porque dejaste de hacer lo que esa persona necesitaba que hicieras para su comodidad. Porque hay que decirlo desde el inicio. Este episodio no es solo para mujeres. Esto le pasa a cualquier persona que un día decide poner límites, cambiar, crecer o irse. Le pasa a quien deja de sostener dinámicas injustas, a quien ya no se adapta, a quien deja de cargar lo que no le toca. Y duele, porque muchas veces tú sabes que no hiciste daño, pero igual te ponen el papel del villano. Y hoy no vamos a suavizarlo, vamos a hablar de qué significa ser la mala, por qué alguien necesita ponerse ese papel, qué pasa cuando dejas de defenderte y qué se siente cuando se pierde pero también se gana. ¿Cómo nace la mala en una historia? Algo que hay que entender es esto. La narrativa no es la verdad, es la excepción. La historia siempre la cuenta quien se quedó sin el control. Y nadie se levanta un día diciendo, voy a ser la mala de la historia. Eso pasa así. La mala aparece cuando dices, no, ya no, hasta aquí, o simplemente te vas. Cuando cambias, cuando creces, cuando dejas de justificar. Y eso le quita algo a la otra persona. Le quita beneficios, le quita acceso, le quita poder emocional. Y cuando ya no puede controlarte, necesita desacreditarte. El papel de víctima y el papel de villano es más fácil decir me hicieron que aceptar que yo lo permití. Porque asumir responsabilidades duele más que señalar. La víctima obtiene cosas, compasión, apoyo social, validación, permiso para no cambiar. Y el villano carga la culpa, absorbe la incomodidad, se vuelve el mal necesario. Porque alguien tiene que ser el malo, para que el otro no tenga que hacerse responsable de sus actos. Y ahí es en donde muchas personas se quedan atrapadas, tratando de demostrar que no eran tan malas, cuando en realidad no era o sea, no era el juicio el juicio de él lo que importaba. Claro. Tú decides no explicarte más. El día que dejas de dar explicaciones, ese día sí te vuelves peligro. Porque explicarte una y otra vez es seguir pidiendo permiso. Y no todo merece una explicación, no todo merece una defensa. La paz empieza cuando ya no corriges situaciones falsas, cuando entiendes que no puedes controlar lo que alguien necesita creer para dormir tranquilo. Y dices, yo no soy responsable de la historia que alguien decide contar para no verse mal. Ejemplos reales. Esto pasa en amistades, cuando cambias y ya no encajas. En relaciones, cuando poner límites te vuelve egoísta. En familia, cuando te llaman ingrata, porque te, porque te independizas emocionalmente. Y empiezan frases como, te desconocí, ya no eres la misma persona, te volviste fría. Y claro, ya no soy la misma, y menos mal. Y hablando de ser la mala en la historia de alguien más, me remonta mucho a una historia godín de mi vida.
Resulta y resalta que en el trabajo anterior donde yo era Godín, yo era la contadora de la empresa. Ajá. Y había una persona que era la recepcionista, yo le tenía mucho cariño, mucha autoestima. Sin embargo, debido a su, digamos que carácter y pues muchas cuestiones que ella tenía personales, Ujú. no pudo negociar con nuestro jefe un aumento de sueldo y la verdad es que eran un poco abusivos con ella en cuanto a trabajo. Entonces ella decidió irse a otro trabajo y mis jefes decidieron contratar a otra persona. Esta otra persona desde el día 1 intentó ser mi amiga. Desafortunadamente o afortunadamente o soy una payasa o como le quieran llamar, yo no podía tener amigos porque el puesto o el área en donde estaba era un área muy comprometida, en el sentido que se manejaba dinero, transferencias, pagos a proveedores, pagos a empleados, aumentos, contratos, la nómina, en muchas otras cuestiones de precios, compras, importaciones, o sea, yo veía casi todo. Entonces era un poco complicado que yo tuviera amigos, tanto hombres como mujeres. Y esta chica quiso ser mi amiga desde el día 1. Entonces, pues yo la verdad casi no hablo con nadie o no hablaba con nadie. En la hora de la comida hablaba solo con una persona que era con mi compañera y eso porque era también contadora como yo y estábamos en la misma área y manejábamos cosas muy parecidas y X, ¿no? O sea, yo era como su jefa, algo así, y pues, digamos que era Tenían con cosas la, en común y exacto, estaban en la misma área, por eso, ¿no? exacto, y con ella era con la que más podía, digamos que tener yo Convivir. Esa esa convivencia. convivencia, exacto. Y resulta y resalta que esta chica forzosamente quería que yo fuera su amiga. Y me dice, es que ¿por qué no eres mi amiga? Y yo le decía, es que no tenemos nada en común. Es que ¿por qué me ves así? Es que no te puedo ver, o sea, no ¿Cómo te te ve? puedo ver de otra manera. Simplemente somos compañeras de trabajo, no porque estemos en la misma empresa, seamos amigas. Y a partir de ahí se creó una, digamos, rivalidad enfermiza. Y resulta que yo siempre era la mala en esa historia, porque me ponía de enemigos a todas las personas. Con mi compañera iba y le decía, si tú no me hablas y me cuentas lo que esta mujer, o sea, yo Beatriz, está diciendo tanto de mí como de otras personas, tú no eres mi amiga. Al grado que pues yo tuve que hablar con esta compañera y le dije, ¿sabes qué? Mira, tú manejas información importante y de mi vida puedes contar lo que tú quieras, si así lo crees conveniente. Lo que no puedes hacer es ir a contar lo que nosotros manejamos de información confidencial a las demás áreas, porque no tienen por qué saberlo. Entonces, a partir de ahí, esta chava creyó que yo le había puesto como de enemigos a todos porque ya no le contaban cosas, o sea, le dejaron de contar cosas. ¿Sí me explico? Llegó al grado de que la relación fuera tan conflictiva que la verdad a mí me hacía un ambiente muy pesado hasta que un día dije, o sea, esta mujer no me va a dejar hasta que yo me vaya de este trabajo. O sea, ella ni es feliz, ni me va a dejar ser feliz hasta que yo me vaya de este trabajo. Fíjate, todavía yo me fui de ese trabajo y ella sigue diciendo que yo manipulo a mi jefe, a mi ex jefe más bien. O sea, al tal grado, ¿no? Y resulta que ahí yo fui la mala de esa historia. ¿Y qué crees? Que seguiría siendo la mala porque mi carácter o mi forma de ver la vida no es para ser amiga de todo el mundo. O sea, pero yo como les he dicho, yo la verdad es que soy muy difícil de tratar. Soy muy complicada tanto en el trabajo como en las relaciones porque, por ejemplo, a mí, si alguien me dice,
Beatriz, nos vemos a las 5, yo voy a hacer todo lo posible para vernos a las 5. Y me caen muy mal las personas que llegan tarde. Entonces a partir de ahí digo, o sea, esta persona pues no es de fiar, no es de confiar, o sea, llegó tarde. Y por ejemplo, si alguien me dice, oye Beatriz, yo me comprometo a entregarte este trabajo. Y si no lo entrega, o sea, para mí no es una persona de fiar. Entonces, yo la verdad es que sí soy muy complicada en cuanto a relaciones. Luego por eso dicen que justifico a mi esposo, pero luego sí digo, ay, es que ha de ser difícil tener esta esposa que escogió. O luego digo a mi hermana, o sea, es que sí te entiendo porque ha de ser difícil estar conmigo, pero eso tampoco significa que yo tenga toda la culpa de todo, ¿no? Me No. explico. Ahora, hablemos de cuando eres la mala en la historia, porque Mal en la contada. historia de un hombre, siempre tú eres la mala. Ah, sí, claro. Siempre tú eres la que lo trató mal, la que le pegó, la que no sé qué. Por ejemplo, ahorita también me recordó la historia de un exnovio con el que yo estuve y él le contó a toda su tribu que yo había sido la mala, que yo no lo quería porque él no tenía una profesión, él era una persona que se dedicaba al negocio, tenía pues, camiones y eso, ¿no? Entonces, él le contó a toda su familia y a todos que yo lo había dejado primero porque era más joven que yo lo había dejado porque él no tenía una profesión, cosa que no es cierto, ¿eh? Él no contó que ya cuando estaba saliendo conmigo, ya estaba saliendo con otra persona. Eso él no lo contó. Claro que lo ¿Sí me contaste. entiendes? O sea, entonces en la historia de la tribu de esta familia, yo fui la Tú mala fuiste la por mala. todo esto que él según contó. Mal. Pero obviamente pues no contó esta parte que dijo, oye, es que sabes qué, que yo cuando estaba con esta Beatriz, ya estaba saliendo con otra persona y obviamente pues Beatriz se enteró por X o Y circunstancia porque yo no vivía en el pueblo, yo salía todos los días a trabajar y obviamente me enteré por un rebote de conversación que este tipo ya estaba saliendo con otra persona. Y obviamente pues me puse a ver sus redes sociales y efectivamente pues ya tenía mensajitos, caritas felices, comentarios en post y obviamente pues fue que ahí uní cabos y dije, aquí hay algo raro. Pero si este tipo hubiera contado la verdad, igual y yo no sería la mala, ¿no? Pero pues obviamente él no quiso asumir su responsabilidad y es lo que hablamos en el episodio. O sea, nadie quiere asumir la responsabilidad. Es más Nadie fácil quiere, echar la culpa. exacto. Por ejemplo, ahorita hubiera sido más fácil para mí decir, es que me corrió mi jefe. ¿Sí me entiendes? Hubiera sido mucho más fácil, me hubiera hecho la víctima, hubiera dicho, ay, no es que pobrecita de mí, yo que tantos años de sacrificio le di este trabajo y no sé qué. Sin embargo, no fue así. O sea, yo asumo mi responsabilidad, que yo tomé la decisión, llegué a una negociación con mi jefe y terminamos la relación laboral. Pero no fue de, ay, pobrecita Beatriz, sus jefes que tanto la aman. No, claro que no, porque la verdad es que yo me sé defender, yo sé, me decía mi jefe, es que a ti nadie te gana. O sea, para discutir nadie te gana. Y sí es cierto, o sea, la verdad es que no es de que siempre quiera tener la razón, pero siempre tengo argumentos y muy buenos para llegar Ay, no, hasta no. convencer a alguien, ¿no? Ay, qué cosas. El duelo de querer ser entendida, lo más duro no es que te llamen mala, es aceptar que nunca te van a entender desde donde están. Ese es un duelo real. El duelo de no ser validada, no ser defendida, no ser comprendida. Aceptar que la verdad no siempre limpia tu nombre y que a veces, aunque digas todo, igual te van a juzgar. Y si fuiste la mala, y aquí viene lo parte incómoda. A veces sí hicimos daño. Y eso también hay que decirlo. Pero hay que diferenciar. Ser la mala no es lo mismo que haber sido cruel. Responsabilidad no es cargar con paz ajenas. Reparar no es quedarte con lo que rompiste. Pedir perdón no significa quedarte. Reconocer errores no significa volver.
Lo que se pierde y lo que se gana. Cuando aceptas ser la mala, pues obviamente pierdes cosas, aprobación, pertenencia, imagen, comodidad. Pero ganas otras: autenticidad, paz, dirección, libertad emocional. Pues prefiero ser la mala en tu historia que la que se traicionó en la mía. Si hoy alguien te recuerda como la mala, revisa qué dejaste de hacer para esa persona. Y pregúntate si volverías a volver a traicionarte, solo para caerle bien. Porque no todas las historias necesitan reconciliación. No todas las versiones necesitan corrección. Y no todos los villanos están equivocados. Cuando te conviertes en fría o distante, hay algo que se repite mucho cuando alguien deja de explicarse o reaccionar. Empiezan a decirte que te volviste fría o frío. Como si poner límites sería sinónimo de no sentir. Como si la calma fuera falta de amor. Pero no es frialdad, es autocontrol, es cansancio bien entendido. Es ya no discutir por todo. Es ya no engancharte. Es elegir tus batallas. Y eso desconcierta a quien está acostumbrado a provocarte. Porque antes reaccionabas, antes llorabas, antes rogabas explicaciones. Y ahora no. Y eso para muchas personas es más ofensivo que cualquier grito. Cuando ya no reaccionas, ya no alimentas el conflicto. Y si conflicto, la narrativa se cae. Porque muchas personas no ponen límites por miedo a la imagen. Mucha gente no se queda donde no es feliz, por miedo a quedar como el malo. Por miedo a lo que van a decir, por miedo a decepcionar, por miedo a que lo señalen. ¿Tú has sido la historia, tú has sido la mala en la historia de alguien más? Bueno, yo me acuerdo de una historia que tú me contaste, que nadie sabía que este personaje era agresivo, porque con su familia él era perfecto. Con sus exnovias, él era el novio ideal. El que nadie le llegaba a los ¿qué? A los zapatos o algo así puso, ¿no? ¿Te acuerdas ¿Cómo que te dijo? mandé un mensaje? Dijo, no vas a llenar los zapatos de nadie porque tú eres el hombre perfecto. Y obviamente contado contigo y ya ves que tú empezaste a poner historias en tu WhatsApp y en tus Facebook y en tus redes sociales. Ajá. Entonces, pues la gente empezó a atar cabos, empezó a decir, Y oye, como tenía su familia, y como Ingrid tenía a la familia de este personaje, empezaron a decir, oye, es que esto seguramente lo está diciendo por ti. Y él, se indignó, se hizo el ofendido, ajá, que cómo, que es más, hasta le habló por teléfono a Ingrid y le dijo, por favor, baja esas imágenes, baja esos comentarios. borra a mi familia de tu WhatsApp porque no quiero que se enteren de nada. O sea, a ese grado. Y eso, obviamente, pues es agresión, porque tú puedes tener a quien quieras, ¿no? Obviamente que la familia de los ex no son tu familia, ¿no? Pero bueno, No, eso es de hecho, independiente. mi mamá me dice que porque ya no les hablo y le digo, porque son familia de él, no es mi familia. Exacto. Y no fueron mis amigos. Exacto. Fueron mis amigos en su momento cuando estuve estabas con él. Pero cuando me terminé con él, se termina esa amistad, Exacto. se termina esa relación. Sí, esa relación. Pero ahora, sí es cierto. A ver si te llega la memoria. Cuando saliste de trabajar, de este trabajo que te trajo muchos traumas, ajá, y se queda Lori, tú fuiste la mala en esa historia. Ajá. Porque empezaron a decir que no habías entregado no sé qué, que fulanito decía esto, que sultanito me decía aquello, y fuiste la mala en esa historia. Sí, pero siento que siempre en los trabajos como que la que se va siempre es la mala, ¿no? Como que la que le echan la culpa, porque yo me acuerdo que antes de mí, habían despedido a alguien más y también le echaban la culpa de todo, ¿no? Entonces es más fácil, como decíamos, echarle la culpa a las otras personas sin responsabilizarse de que a lo mejor sí yo tuve errores, pero porque yo hacía lo de 3 personas o como tú que decías lo de varias personas, pero pues no todos somos iguales. Tú
la verdad tú sí eres tú eres así, muy activa y así. Yo no me considero tan activa, o sea, sí capto las cosas y cuando las sé hacer ya las hago en automático. Pero, por ejemplo, ahí no se responsabilizaban y decían, ay, pues vamos a contratar a otras 2 personas porque este trabajo no lo tienen que hacer más personas, ¿no? Se querían ahorrar unos pesos y me echaban fue más fácil echarme la culpa a Claro, mí exacto. y no dijeron, ay, es que pues pudimos haber hecho esto o, o no sé, cosas así, ¿no? Bueno, se me ocurre Exacto, y es lo que he pensado. exacto. Y eso que dices es cierto, o sea, siempre vas a ser la mala en la historia de alguien más. O sea, Hay una canción, como dicen, ahorita me la acordé. historia siempre va a estar a favor de quien la cuente. La canción se llama Una historia mal contada y es de La Arrolladora. La historia mal Fíjate. contada. Y sí habla de eso, que siempre vas a ser mala en la historia mal contada de otra persona. Exacto. Y en todas, ¿no? Y eso la verdad es que mi punto, ya para cerrar con esto, les voy a decir que esto no los limite, que esto no los cierre. Si finalmente hagas o no hagas o dejes de hacer a la gente o las personas, vamos a hablar, pues hazlo. O sea, yo sí creo esto de que si dicen, ¿qué sería más feliz? Preguntarle a digo, o sea, ¿cuál sería la respuesta? Si ahorita le preguntamos a la Ingrid Hace 13 de años. hace un año, Ah, Ingrid, ¿sería mejor o te arrepentirías de haber hecho este podcast o te arrepentirías de no haberlo hecho? pues me arrepentiría de no haberlo hecho porque no hubiera sabido, no sabría si hubiera funcionado o no, o que ahorita como estamos creando comunidad, o sea, si no lo haces, si no te atreves a hacer cosas nuevas, pues no estás viviendo al 100 porque nada más estás en automático como que siguiendo la rutina de todos los días y no te atreves a hacer cosas nuevas. Exacto. Entonces, de todas maneras, hazlo, hazlo. Te vas a arrepentir lo mismo si lo haces y no lo haces, pero te vas a arrepentir más si no Si lo no lo haces. haces. Porque si lo haces, vas a decir, ay, es que pude haber hecho esto, pero en la marcha lo vas a ir mejorando y siempre vas a ser el malo en la historia de alguien más. Así lo hayas hecho bien o así lo hayas hecho mal, así sean novios, esposos, Familia, familias, hijos. amigos. Yo siempre le digo a mi hijo, oye hijo, hoy entiendo a los papás. Porque yo me acuerdo cuando era hija que siempre decía, es que mi mamá tiene la culpa. Y ahora que soy mamá, mi hijo de todo me echa la culpa. ¡Mamá! ¡Tú tuviste la culpa! ¡Mamá! No sé qué. ¡Mamá! Es que tú. Y siempre, 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 Siempre. ya sé que voy a ser la mala en la historia de mi hijo. Sí, también mi mamá me decía, es que de todo me echan la culpa, yo soy la culpable, no sé qué. Sí, sí, tienen razón. Pues sí, atrévanse a hacer cosas, digo, al final de cuentas, vamos experimentando y pues la gente siempre va a hablar, entonces, pues atrévanse y háganlas. Ya estará de ustedes aprender si estuvo bien o estuvo mal, o si fue un error o no fue un error, y ya. Y háganlo. Bien, Y sean los atrévanse. malos en la historia de alguien más, porque eso significa que están viviendo su vida. Y ese miedo te mantiene en lugares que ya no son hogar. Te mantiene explicándote de más, justificándote de más, aguantando de más. Hasta que un día entiendes algo brutal. Igual van a hablar. Te quedes o te vayas. Aguantes o no, o pongas límites. Perdones o te elijas. Entonces la pregunta cambia. No es qué van a decir, es con qué versión de mí puedo vivir. Soltar el personaje que te daba identidad, hay personas que no saben quiénes son, si no están siendo la buena persona de todo el mundo. La que siempre entiende, la que siempre perdona, la que siempre está.
Y cuando sueltas ese personaje, te sientes culpable. Porque confundimos bondad con sacrificio. Pero ser buena persona no significa abandonarte. Ni aguantar lo que te duele. Ni quedarte donde no te respetan. A veces dejar de ser la buena es empezar a ser honesta, pero contigo. Soltar la fantasía de final justo. Algo que cuesta mucho. Aceptar. Es que no siempre te van a recordar bonito. Aunque hayas amado, aunque hayas dado, aunque hayas hecho lo mejor que tú pudiste. Porque la memoria también se acomoda a la conveniencia emocional. Y hay personas que necesitan recordarte mal para no extrañarte o para no asumir su parte. Y eso duele, pero no te define. Ser la mala en la historia de alguien más no te hace una mala persona. Te hace una persona que dejó de vivir para sostener una versión cómoda para otros. Y eso, aunque duela, también es crecimiento. Y pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Yo soy Beatriz Salgado. Y yo soy Ingrid Salgado. Y juntas somos las hermanas sin filtro. Nos vemos en el siguiente episodio. episodio.